de la Iglesia Cristo Pan de Vida de Salamá, Baja Verapaz. Un gusto realmente estar nuevamente con ustedes en esta plataforma, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, asimismo también queremos ahí darle la oportunidad al Pastor Maquito. Dios te bendiga, Pastor Maquito, porque estás con nosotros hoy esta noche desde Panajachel. Muchas gracias, Pastor Luis. Bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes. Y qué bendición, pues, estar una vez más de poder hablar de temas muy interesantes en cuanto al matrimonio. Es una base muy fundamental en la familia, y bendiciones desde ya a cada uno de los televidentes, donde nos están escuchando. Bendecimos sus vidas y que el Señor los bendiga. Muy bien, gracias por ese saludo, Pastor Maquito. Qué bendición, ¿verdad? El poder estar aquí unidos esta noche una vez más. Yo creo que es importante que ustedes puedan saber, ¿verdad? Que nosotros acá vamos a estar utilizando esas técnicas que son tan importantes, ¿verdad? Para poder comunicar un mensaje. Nosotros regularmente acá como pastores, y igual con el licenciado Ranferí, ¿verdad? El pastor Carlos, que todavía no se ha conectado, pero en algún momentito ya lo va a realizar. Quiero decirles que esas técnicas que hemos usado, una de ellas regularmente es el simposio. Vamos a estar usando, que a veces también quizá hemos entrado en algún momento dado en parte, en tocar, quizá parte va en el panel de discusión. Hemos tocado algunos puntitos ahí cuando a veces tratamos de criticar algo o de comentar algo, ¿verdad? También por ahí es donde a veces hemos entrado a tocar esa parte de un panel. El panel siempre regularmente es un espacio para poder discutir temas, y vamos a hacerlo también ya, ¿verdad? Directamente de esa manera, ¿verdad? A entrar quizá a un tema y a discutirlo para que salgan y puedan conocerse, ¿verdad? Puedan entenderse a veces tantas dudas que hay en cuanto a teología, que eso es lo que decía el pastor Carlitos el día de ayer, ¿verdad? Vamos a tocar algunos temas donde vamos ahí a discutirlos, ¿verdad? Todo siempre con la buena forma. Nosotros como siervos sabemos que si vamos a debatir algo es solamente poner nuestro criterio, ¿verdad? Y ahí queda todo para poder despejar esas dudas que hay en la iglesia, ¿verdad? En la gente, en nuestra gente, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, ¿verdad? Así es de que para ir entrando de lleno desde ya, entonces, yo bendigo a los que ya se conectaron esta noche. Que Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos, familia, amigos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Por estar con nosotros. Qué bueno si usted puede compartir esta noche. Esta noche vamos a hablar, nuestro tema es sobre el matrimonio. Quizá esas partes legales, ¿verdad? Es importante conocerlas, porque qué ilusión la que se tiene, ¿verdad? Cuando se es patojo. Nosotros ya pasamos toda esta situación, los que estamos acá. Al pastor Maquito lo bendecimos esta noche. Yo bendigo tu vida, Maquito, porque todavía está, el pastor Maquito está pollón todavía. Les cuento ahí que apenas el varón ahí está muy contento, muy alegre, porque su matrimonio apenas está, ¿verdad?, agarrando fuerza, y él está muy contento porque el Señor le acaba de regalar su bebé. Está muy contento este varón, y que Dios lo ayude mucho en ese matrimonio, y qué bueno es cuando el matrimonio le sirve al Señor. Eso es importante, Maquito. Cuando el matrimonio le sirve al Señor. Con eso no quiero decir que en un matrimonio pastoral, ¿verdad?, también no hay problemas. Yo creo que siempre los hay, siempre hay cositas ahí que siempre resurgen, ¿verdad?, en el caminar, pero cuando se está con esa base, ¿verdad?, en la mente, en el corazón, la base de la palabra de Dios, yo creo que vamos a ir hacia adelante siempre. Así es de que bendecimos tu vida, Pastor Maquito, ¿verdad? Y te felicitamos por ese bebé que apenas tiene, un par de días, creo yo, ¿verdad? Casi 2 o 3 días por ahí que acaba de nacer el bebé. Así es de que, pues les decía, ¿verdad?, que esto del matrimonio es una situación de alegría, de gozo, de deseo, ¿verdad? De los patojos, cuando ya tienen 18 y quizás a veces hasta antes están tratando de pensar en casarse. Pues de esto es lo que vamos a hablar. Es bueno conocer las bases legales, ¿verdad?
esas leyes que hay y el licenciado se va a encargar de compartirnos estas partes para poder entonces saber y conocer en cuanto a esto, creo yo, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que lo puedan comprender y saber entonces qué hacer para no equivocarse en el camino y tomar malas decisiones en el camino. Sí, por favor, qué bueno es llegar a los 50, a los 75 años de casados. Eso es algo lindo. Mis abuelos, ellos celebraron, nosotros tuvimos la oportunidad de gozar con ellos las bodas de plata, creo que es las de oro también, ¿verdad? Porque 50, 75, hasta de diamante creo que le llaman a los 75 años. Ellos celebraron, juntaron, nos invitaron a toda la familia. Nosotros somos una familia muy grande en Huehuetenango y nos invitaron a todos y ellos celebraron, todavía tuvieron la oportunidad de celebrar 75 años. Y a eso le llaman bodas de diamante, ¿verdad? Qué lindo es poder llegar ahí a todos los que nos escuchan, qué interesante es tener ese ejemplo, es vivir esto tan precioso. Yo se los dejo porque en mi casa y en mi familia ha sido esa situación tan linda, ¿verdad? Que es raro, yo creo que es raro que yo me recuerde dentro de la familia, quizá algunos desfases ahí quizá de hablar de separaciones, divorcios. De repente voy a hacer una estadística en mi familia, cómo está la situación, ¿verdad? Pero bueno, yo solamente para introducir un poquito, que Dios les bendiga y pongamos mucha atención esta noche, ¿verdad? Con esas palabras del licenciado acá y ese conocimiento, ¿verdad? Por favor, licenciado Ranferí, usted ahí con usted el tiempo. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor Juanito y pastor Maquito. Dios los bendiga. Y a todos los que puedan estar conectados esta noche en la plataforma. Pues es una bendición verdaderamente hablar de temas tan importantes como lo es el matrimonio. En este caso específicamente me voy a enfocar directamente al matrimonio civil, ¿verdad? Que es... Y debemos de estar conscientes de que el matrimonio es la base fundamental de la familia. Una familia no está instituida legalmente si no existe un matrimonio con antelación. Y la familia, como bien sabemos, es la base específicamente de la sociedad. La sociedad necesita de familias con un fundamento y el fundamento es el matrimonio. Por eso lleva esa relación, el matrimonio, el fundamento de la familia y la familia, el fundamento de una sociedad integral, una sociedad que definitivamente cuando existe un matrimonio legal, a ambos cónyuges pues adquieren ciertos derechos y ciertas obligaciones que la ley misma les ampara a ellos. Y por eso puedo hacer constar algunos de ellos. Vamos a ir tratando en forma breve tal vez, porque estos temas son bastante amplios, pero de mucha importancia, lógicamente. Pero antes de entrar de lleno a lo de la ley terrenal, quisiera enfocarme que el matrimonio es una institución ya creada por nuestro amado Dios, ¿verdad? Y lo vemos precisamente desde Génesis, cuando Dios crea al hombre y se da cuenta, dice la misma palabra, que no es bueno que el hombre estuviera solo, sino que tuviera una pareja, una ayuda idónea. Y eso es precisamente la esposa para el esposo, una ayuda idónea. Porque ahí es donde se equilibra precisamente todo lo que nosotros realizamos durante esa esfera matrimonial. ¿Sí? El equilibrio, la mujer con sus virtudes, el hombre también con sus virtudes y talentos, y vienen a complementarse ambos. Algo que ya Dios lo había dejado con antelación y porque Él sabe todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Quería enfatizar en eso porque no es porque el hombre haya inventado esta situación, sino que ya Dios había instituido el matrimonio desde el inicio de la creación del hombre. Ahora, con respecto a las leyes, el matrimonio en nuestra Guatemala es considerado como una institución social. Y aquí quiero enfocarme un poquito porque
en muchas sociedades del mundo, el matrimonio ya en esta época está considerado como un simple contrato. Y bien sabemos que los contratos pueden rescindirse o dejarse sin efecto en cualquier momento. Mientras que en Guatemala no es así. El matrimonio civil instituido en Guatemala como una institución tiene un objetivo primordial. Y el objetivo primordial es la permanencia. O sea, alguien contrae matrimonio civil y es para vivir permanentemente hasta que la muerte los separe. Ese es el objeto y el objetivo primordial de esto. Uno contrae matrimonio no para un mes, no para un año, no para 5 años, sino que para el resto de su vida. Por eso es que la juventud o las personas que van a contraer matrimonio civil deben de estar plenamente convencidos del amor que se tienen para poder comprometerse en matrimonio civil. Y de esta manera estoy plenamente seguro de que van a vivir con gozo, con alegría, disfrutando de esa armonía, en unidad, y van a llevar un matrimonio como Dios precisamente lo considera, bajo esa voluntad divina, ¿verdad? Enfaticé en esto de la institución porque bien sabemos ahora que en muchos países ya han autorizado aún el matrimonio gay. Y lógicamente eso está fuera de la esfera espiritual. Dios nunca jamás ha aceptado eso. Lastimosamente, algunas sociedades del mundo lo han aceptado, ¿verdad? Pero en Guatemala, hasta el momento, y gracias a Dios por eso, tenemos una definición específicamente en el artículo 78 del Código Civil donde habla de que el matrimonio es una institución social en la cual dice, por medio de la cual un hombre y una mujer se unen legalmente. Un hombre y una mujer, como lo hizo precisamente desde el origen de la creación del hombre, Dios así lo hizo. Y así está precisamente instituido en nuestra sociedad. Ahora, desde la autorización de un matrimonio civil, la ley ampara a estas personas, tanto al hombre como a la mujer, con diferentes derechos, pero también le impone ciertas obligaciones. Uno de los primeros derechos que el matrimonio le otorga precisamente a la familia, a los cónyuges o a esa familia, es el que pueden procrear a sus propios hijos, ya dentro de esa esfera legal, bajo ciertos derechos y obligaciones que la ley misma los ampara. También quiero decirles que en otros países del mundo ya está legalizado de que solamente las parejas pueden tener solo un hijo o a más 2, solamente 2 hijos. Por la misma situación del que existen cantidad de... son en exceso la población que existe en determinados territorios o países y por eso mismo pues se ha legislado de esa manera. En Guatemala no hay un límite para eso. Usted puede tener los hijos que usted desee siempre y cuando sea también responsable en lo que la ley misma le impone. Y más aún, es lo que uno dentro de su corazón tiene como responsabilidad para sus hijos. Recordémonos que es una herencia, dice la palabra de Dios, una herencia de Jehová, los hijos. Y la herencia, pues, bien comprendemos que es un regalo divino. Y no hay cosa más preciada que un hijo. Para nosotros que somos padres, sabemos que lo valioso de un hijo es lo que le da felicidad a uno. Y por lo cual uno trabaja, se esfuerza, se esmera para poderle dar a ellos lo necesario y un poco más. Porque así es nuestro Dios, como un padre precisamente, un padre bueno. Dentro de esta situación, entonces, el matrimonio, al final del artículo 78 menciona algo que es muy importante y dice auxiliarse entre sí. Esto puede acoplarse precisamente a lo que dice la palabra de Dios, que la esposa
esposa es la ayuda idónea del esposo. Y el auxilio es ese precisamente, el que cada uno de tanto el cónyuge varón como la cónyuge hembra o mujer puedan auxiliarse mutuamente, amarse, pero amarse verdaderamente. Ese es el amor puro y sincero, ¿verdad? Siempre yo lo he dicho en un sinfín de matrimonios que Dios me ha dado la oportunidad de autorizar. Siempre yo he dicho que lo que más vale en un matrimonio es el amor puro y sincero que conlleva el celebrar esa institución jurídica. Porque cuando hay amor puro y verdadero, aunque usted no sepa las leyes, aunque usted no conozca las leyes, ni siquiera conozca sus derechos y obligaciones, usted se va a enfocar en el mejor camino por los principios del mismo amor que tiene en su corazón. Y ese amor solamente Dios lo puede poner. Porque usted no le va a hacer daño a su esposa, usted no le va a hacer daño a su esposo también, si es la esposa, ¿sí? Sino que ambos se van a ayudar para conformar esa familia integrada, para tenerla como base de una sociedad también sana. Recordémonos que la delincuencia viene por familias desintegradas. O sea que esto conlleva un sinfín de cosas que en las cuales podemos platicar. Una familia desintegrada, el padre se aleja del hogar, si existe algún divorcio o una simple separación, que es diferente, esa familia desintegrada puede provocar que los hijos también se ausenten del hogar y lo primero que hacen es delinquir, porque llevan traumas psicológicos que no pueden fácilmente deshacerse de ellos. Y esa es la responsabilidad de ambos cónyuges, ¿sí? Si se han unido, tienen obligaciones con los hijos, obligaciones de instruirlos, obligaciones de velar por ellos y también la obligación de guiarlos bajo principios cristianos, que eso es elemental. Uno de los primeros derechos que la mujer contrae al momento de el matrimonio civil es poder también tener el apellido del esposo, agregarlo a su propio nombre, el primer apellido de su esposo. Y eso es una gran virtud para las esposas casadas, porque casi siempre se presentan así ante la sociedad. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es, por ejemplo, María López de Pérez, por ejemplo. Y esa es una virtud y un respeto inherente a la persona. Nosotros los varones sabemos que una esposa, una señora casada, pues lógicamente merece respeto. Merece un respeto digno porque hay alguien que la está representando, que la está protegiendo, que la está cuidando, que son ciertas obligaciones que el esposo tiene hacia su esposa también. Uno de los derechos de la mujer y obligación del varón dentro del matrimonio y que es uno de los más importantes, considero yo, es la asistencia que debe el varón hacia su esposa, de administrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, ¿verdad? Y aquí quiero enfatizar algo. La ley dice que es suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo, dice, a sus posibilidades económicas. Lastimosamente, después de haber contraído matrimonio civil y ya conformar una familia, uno de los problemas más grandes que existen dentro del matrimonio son las finanzas, es el dinero, y por eso han habido muchos divorcios en la actualidad, porque hace falta el dinero y no hay comprensión, ni de parte de la esposa ni de parte del esposo. Y la ley dice de acuerdo a las posibilidades económicas del varón. O sea, él va a llevar el sustento al hogar, va a llevar lo necesario para que tengan alimento sus hijos, para que tengan alimento también la esposa, para que tenga también lo necesario para la vestimenta, pero si no puede en un momento determinado, la esposa debe de comprender, los hijos deben de comprender también de que podría estarse pasando una situación difícil económicamente, por lo tanto, debe de haber esa comprensión. Ambos, esposo y esposa, son iguales ante la ley. La esposa también tiene la obligación de aportar en su momento
Económicamente, si tiene, si está trabajando, lógicamente, si trabaja, si ejerce alguna profesión o desempeña algún comercio, donde esté recibiendo económicamente, pues obligadamente ella tiene que aportar. Pero si la esposa solamente se está dedicando al hogar, pues ahí no hay obligación de aportar, porque ella no está recibiendo, no está persiguiendo nada. Recordémonos que uno de los trabajos más difíciles es estar en la casa también, ¿verdad? En la casa hay una serie de actividades que no se ven. La limpieza que se hace diario, la lavada de ropa, la comida, etcétera. Y eso el varón debe de tener en su mente que su esposa está haciéndolo y él debe de considerar y valorar ese esfuerzo, ¿verdad? Y la esposa debe de valorar, lógicamente, que el esposo está yendo a traer a la calle a través de su trabajo digno y con honestidad la economía para su hogar, para tener también los alimentos. Entonces, por eso es que se complementa. Eso es lo hermoso de un matrimonio, el complemento que hace tanto la esposa como el esposo. Ahora, muchos no comprenden esa situación. Casi siempre lo primero que hacen es echarse la culpa. No, yo vengo de trabajar, vengo cansado y usted no ha hecho nada aquí. O a la inversa, yo hice todo en la casa y usted no ha hecho nada en la calle. Y empiezan los confrontamientos que pueden provocar lastimosamente una separación. Cuando hablamos de separación ahorita, precisamente en esta pandemia, lastimosamente, en los juzgados de familia han entrado cientos de denuncias por violencia intrafamiliar, problemas dentro del hogar. Porque antes de esta pandemia el esposo salía temprano a su trabajo, regresaba en la noche y ya cansado a dormir y pues había pocos problemas. Pero ahora con este encinamiento que existe en cada hogar, pues ahí empieza ese choque en muchas oportunidades. Y ha pasado no solamente de una violencia física, sino que también una violencia psicológica, donde afecta ya a través de ciertos traumas. Y por eso es que los juzgados de familia, que hace poco empezaron a trabajar ya normalmente, solamente están recibiendo en la actualidad violencias intrafamiliares de urgencia, para velar para que no se violenten los derechos de la esposa o de los hijos, o también del esposo, porque no es vulnerable tampoco el esposo en estas circunstancias. En un momento determinado podrían también estarle ocasionando alguna violencia psicológica, tal vez no física, pero sí psicológica. Y es por eso que debemos de tomar muy en consideración que lo importante dentro del matrimonio es tener dentro de nuestro corazón el amor que Dios nos da para poder comprender y amar a nuestro prójimo, y mayormente a nuestro cónyuge. Sabemos que la palabra de Dios dice que cuando el hombre y la mujer se unen, forman un solo cuerpo. Esto quiere decir que lo que el varón le haga a su esposa, él lo va a sentir también, y a la inversa, ¿sí? Si la esposa trata mal a su esposo, ella se debería de sentir mal porque se está tratando mal a ella misma. O si el esposo está violentando los derechos de la esposa, también debería de sentirse mal porque él está violentando sus propios derechos, porque son una sola carne. En ese sentido debemos de velar porque nosotros sepamos que no podemos ni debemos provocar conflictos dentro de nuestra familia. La familia es lo más preciado, después de Dios, lo más preciado que tenemos en esta tierra. Primero Dios, lógicamente, y después nuestra familia. Debemos de enfocarnos, debemos de luchar porque estemos bien, porque estemos siempre en armonía. Hay cientos de miles de derechos y obligaciones enfocadas dentro de las leyes guatemaltecas. Pero si hay amor, vamos a cumplir esos derechos aún no conociéndolos. Si hay amor, vamos a cumplir nuestras obligaciones aún no conociéndolas. Porque la ley las dice claramente. Y la ley nos sirve solamente cuando nosotros violentamos esos derechos y esas obligaciones. Entonces, pues la ley en forma coercitiva, o sea, a la fuerza, nos hacen a que las cumplamos.
Pero si nosotros no violentamos ninguna norma jurídica, sino que al contrario estamos tratando con amor, con comprensión, con armonía a nuestra pareja, pues vamos a vivir en paz. Y eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. Hoy en día hay muchas violaciones a los derechos. Mayormente se enfoca un poquito, un buen porcentaje mayormente hacia la mujer, en contra de la mujer. Y por eso hay una ley nueva que también tiene sus pros y tiene sus contras, como es la ley de femicidio y violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica o económica, dependiendo de lo que se violente. Y esta ley, cuando entró, que fue aproximadamente hace 5 años, cuando entró en vigencia, vino a provocar un sinfín de divorcios. Porque la mujer, amparada de la ley, lo primero que hacía era corría y iba a denunciar al esposo al Ministerio Público. Y como los delitos contemplados en esa ley son de acción pública, eso quiere decir que la esposa presentaba la denuncia y aunque después desistiera de la denuncia, el Ministerio Público de oficio seguía la denuncia hasta meter a la cárcel al esposo. Un esposo en la cárcel ya no regresaba a su hogar. Lógicamente decía, no, yo ya no llego porque pronto me pueden acusar nuevamente y volveré a la cárcel. Prefiero irme de ahí. Y esto vino a provocar discordia, vino a provocar que las esposas lógicamente se separaran y se divorciaran de sus esposos. La mayoría de veces el esposo pedía el divorcio, ¿verdad? No estoy diciendo que al 100% es mala esa ley, porque también vino a proteger a la mujer. El hombre también se ha excedido también a veces a través de la fuerza en violentar los derechos de la mujer. Y eso nos pudimos dar cuenta a través de tantas mujeres que han aparecido muertas en diferentes lugares, porque el hombre ha abusado de la fuerza que tiene para violentar esos derechos inherentes de la mujer que están constituidos no solo en nuestras leyes ordinarias, sino que en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el matrimonio, para poder llevarlo a cabo, yo pienso que lo elemental precisamente es tener a Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vemos las cosas totalmente diferentes. Hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo y vemos a esta institución tan valiosa y tan hermosa como algo que nosotros debemos de perseverar en que el amor que ha hecho y ha dado origen al matrimonio permanezca mientras nosotros vivamos juntos. Y usted, Pastor Luis, decía algo muy importante al inicio. Qué hermoso es ver a parejas, yo he visto muchas parejas en diferentes partes de aquí, en Quetzaltenango, ya ancianitos, les calculo unos 80 años o un poco más tal vez, que apenas el varón puede caminar y la esposa lo lleva así del brazo, empujándolo, son ancianitos. Y uno dice, qué honra verdaderamente llegar a esas etapas con su esposa. 25 años, bodas de plata, 50 años de oro, 75 años de diamante. Y para Dios no es imposible darnos vida, porque ese es uno de los objetivos de Él, darnos vida y darnos vida en abundancia, pero una buena vida de calidad, juntamente con nuestra esposa, o en el caso de las esposas, con sus esposos. Vivir en armonía quiere decir tener a Dios en nuestro corazón. Esos son aspectos elementales que van a conllevar precisamente que dentro de la familia bien integrada evitemos también la violencia en nuestra sociedad guatemalteca. Una familia integrada con buenos principios, de ahí no va a salir ningún delincuente, porque ellos van a tener que tomar los ejemplos de sus padres, por lo tanto, van a vivir una vida ordenada y decente, una vida ordenada en honestidad, con buenos principios cristianos y morales que van a hacer que ellos caminen por el sendero del bien y entonces van a ser un beneficio precisamente para la sociedad guatemalteca y vamos a vivir mejor. Es elemental que los matrimonios estén bien conformados.
No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quisieran comentar. Con mucho gusto yo voy a tratar de respondérselas, pastores. Muy bien. Yo creo que es un momento como para poder comentar los pastores que estamos acá o bien sea hacer algunas preguntas. Yo creo que cuando se habla de matrimonio hay tantas cositas, ¿verdad? Que tantos aspectos, tantos puntos que son importantes. La gente que está conectada, no sé si usted tiene alguna pregunta también, ¿verdad? Puede enviarla por chat. Ahí nos puede poner el mensajito si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, porque cuando se habla de matrimonio son tantas cuestiones ahí, ¿verdad? Que vale la pena, creo yo, preguntar cuando se tiene al alcance, ¿verdad? El conocimiento. Yo no sé, yo quisiera, en lo que ahí el pastor Maquito, si quieren lanzar alguna preguntita, pues excelente. Yo quisiera aprovechar ahí el tiempo. Yo creo que el tiempo va corriendo, ¿verdad? Y queremos aprovecharlo para poderle dar tiempo al pastor Carlitos, ¿verdad? Y que nos pueda ayudar en la parte espiritual también, ¿verdad? Y llevar esos consejos en cuanto a esa parte teológica, ¿verdad? Bíblica, cristocéntrica, como sabemos que es lo que nosotros, pues es nuestra base, ¿verdad? Así es de que, licenciado, fíjese que a mí me gustaría, bueno, son tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando se habla de matrimonio, ¿qué consejo podríamos darle? Tal vez es otro tema, pienso yo, bastante abierto como para hablar, pero si en lo poco usted pudiera explicarnos y por la misma situación de quizá de consejo. Muchas parejas, ¿verdad? Que ya tienen, yo creo, en todo, miremos Guatemala nada más, porque de esto creo que en cualquier lado se ha vivido. En cuanto a las parejas que tal vez nunca se matrimoniaron, o sea, nunca llevaron a cabo ese acto civil, ¿verdad? Del matrimonio, y que con nosotros como pastores, yo siempre tengo muy claro que esa es la base fundamental, ¿verdad? Para estar en el plan de Dios y bajo esa voluntad de Dios. Para mí, ese es lo básico. Y de ahí la parte religiosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué deben hacer aquellos que se juntaron, ¿verdad? A esto que se le llama unión de hecho. Se juntaron, pero solo en palabras, ¿verdad? Y se cree que es una unión de hecho, pero yo tengo conocimiento, ¿verdad? En cuanto a esto de la unión de hecho, Maquito sabe, ¿verdad? Que hace poco fuimos enseñados con estas situaciones que nos alumbra y nos dice tanto para poder comprender, ¿verdad? Porque en la iglesia, en nuestras congregaciones, a veces suceden estas cosas, pero ¿en cuántas congregaciones no ha de suceder esto? Muchas parejas nunca se casaron, solo tuvieron familia, tienen familia y están uniditos nada más y ellos creen que todo va bien. De hecho, yo creo que el pastor Carlos también ajustará esa parte espiritual, ¿verdad? Porque se cree que va bien, pero hay algo más que hacer, porque de hecho ya tienen sus hijos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, Muy licenciado bien. Ranferí? Para empezar a aclarar algo, la unión de hecho. Sí, Sí, pastor. si pudiera repetir porque se Correcto. cortó un poquito. Muy bien. Sí, primeramente lo que quiero hacer mención es de que la unión de hecho, le hemos equivocado también que es la unión de hecho. La unión de hecho es una institución también regulada en la ley. Uh-huh. La unión de hecho no es solamente que, bueno, yo me junto a mi mujer, así como lo decimos vulgarmente, No. y ya formé una unión de hecho. No es así. La unión de hecho tiene ciertos requisitos que debemos de llenar y autorizar esa unión de hecho, como lo hiciéramos con un matrimonio civil. Exacto. Solo que hay requisitos diferentes, como por ejemplo la unión de hecho se requiere para unirse de hecho tener 3 años ya de estar conviviendo en forma marital. Mientras que el matrimonio, no, hoy me conozco, mañana me quiero casar y lo hago. Mientras que la unión de hecho no es así. La unión de hecho tenemos que tener 3 años de estar conviviendo para poder unirnos de hecho. Ahora, ¿qué conlleva esa unión? Esa unión conlleva que si hoy me autoriza la unión de hecho, los derechos que yo tenía 3 años atrás, todavía los voy a recuperar. Los voy a recuperar, ¿verdad?
cambio el matrimonio, hoy contraigo matrimonio civil, a partir de hoy para adelante voy a tener ya derechos que establece la ley. Entonces, tenemos alguna equivocación, a veces nos equivocamos con decir, bueno, nosotros solo vivimos unidos de hecho, pero nunca se ha autorizado esa unión, entonces no viven unidos de hecho en base a la ley. La ley no los ampara legalmente, ¿verdad? Y el otro punto que usted comentaba, ¿qué pasa con esas personas que viven solamente juntos, unidos, en forma maridable, pero que nunca han autorizado ni siquiera el matrimonio civil ni la unión de hecho regulada en nuestras leyes? El problema precisamente es que ellos no están amparados legalmente. Si la esposa algún día exigiera alguna pensión alimenticia o que la obligación del esposo para que le pase alimentos, la ley no la va a amparar, sencillamente porque no está autorizada. Ese matrimonio o esa unión de hecho no está reconocida por la ley. Entonces ella pierde todos sus derechos. Imaginémonos que hayan vivido 30 años juntos nada más. Y que todos los bienes están a nombre, pero vivieron juntos 30 años. Nunca se casaron, nunca autorizaron una unión de hecho, por lo tanto solamente vivieron juntos. Y el esposo tenía muchos bienes. La esposa pierde todo el derecho de reclamar un solo bien del esposo. En todos los hijos, los que tendrían el único derecho de reclamarlo, los hijos reconocidos, pero la esposa no puede reclamar nada. Entonces, el problema es precisamente que pierde esos derechos. La ley no la considera casada, no la considera en amparo de la ley. Así es sencillo, pierde todo derecho. Lógicamente no va a tener también obligaciones que aportar a esa unión, pero pensémoslo. A muchas familias, muchas esposas han vivido 25, 30, 40 años solamente viviendo en forma maridable y al terminar, al fallecer uno de los cónyuges, si los bienes están en nombre del otro, él no puede reclamar nada, no tiene ningún derecho, porque la ley no lo ha reconocido. Ese es el mayor problema que hay ahí en ese sentido, pastores. Muy bien. Yo no sé si querés preguntar algo, Maquito, Pastor Juanito, porque tal vez hay algo ahí que yo quisiera como que tal vez se aclarara, pero tal vez si quiere le voy a dar de una vez, no sea que se me olvide, licenciado, y que de todas maneras Sí. agregue dentro de mi pregunta lo que pueda preguntar el Pastor Juan o el Pastor Maquito en cuanto a, yo tengo como que todavía una duda por ahí. Yo creo y he tratado de entender entonces que al llegar esos 3 años, al pasar esos 3 años, o sea, después de 3 años de unidos, ¿verdad? Que la gente regularmente le llama unión de hecho, pero que realmente no es eso, pero que al pasar 3 años, tenía yo entendido que al pasar 3 años como que automáticamente se entra a una unión de hecho. Lo único que queda es verificarlo ya en ley, ¿verdad? Para hacerlo legal. Pero inmediatamente pasando esos 3 años, yo tengo entendido que entonces ya empiezan a correr esas obligaciones y esos derechos, ¿verdad? En la pareja. Usted sabrá contestarnos ahí, pero dejo ahí si quieren hacer alguna pregunta para aprovechar y el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Luis. Cuanto en la unión de hechos, ¿por qué mucha gente toman estas decisiones, licenciado? ¿Será porque no quieren asumir una responsabilidad con la otra persona? ¿O puede haber razones que no quieren comprometerse ante la ley? Muy bien. Sí, yo pienso que lo primordial es eso, o sea, que no quieren responsabilizarse, porque recordémonos que mientras no exista una unión de hecho o un matrimonio civil, la ley no los ampara en nada, ni obliga tampoco al esposo o a la esposa a hacer algo, porque no están amparados por la ley. Entonces el esposo simple y sencillamente vive 5 años con la esposa, con la señora, y cuando él quiere se retira de la casa. Y no está obligado a darle una pensión alimenticia, no está obligado ni siquiera, pues, si tuvieran alguna deuda entre ellos dos, a pagarla él tampoco, no está obligado a nada.
Y ese es el temor ahora precisamente de los que no quieren contraer matrimonio civil, porque no se quieren comprometer, así de sencillo. Miren, recordemos que en Holanda, en ese país, dice que las parejas viven un año juntas, sin contraer matrimonio ni nada, De cultura. sin tener hijos, lógicamente, pero viven un año para ver si se llegan a comprender y siguen amándose como empezaron. Si en el año ellas consideran que eso no va a funcionar, simple y sencillamente cada quien agarra su maleta y se va. Y ahí se queda. No ha pasado nada, pero eso lógicamente no es la voluntad de las leyes, ni menos aún la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ahí estarían fornicando y estarían cometiendo algunos pecados ante Dios, ¿verdad? Trayendo eso para Guatemala, aquí no se podría, no se debería de hacer tampoco, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de lo que se quiere. Ahora, contestándole al pastor Luis, lo que él decía es, lo que pasa es que a veces se juntan, ¿verdad? Solo se unen, así sencillamente van y conviven. Pero llega el momento, imaginemos, solo se juntaron y no contrajeron matrimonio civil, pero en el cuarto año muere el esposo, por ejemplo, y dejó bienes. Entonces la esposa puede en ese momento legalizar una unión de hecho, hacer constar que ella estuvo casada, estuvo unida 3 años antes. O sea, la ley da 3 años porque eso es lo mínimo. En 2 años no me podría unir legalmente yo. Podría casarme, sí, pero los derechos que tenía antes de esos 3 años, no puedo yo regresarlos y decir, ahorita me caso y los bienes que tenía mi esposo hace 10 años también son míos, no. No, pues, Dependiendo del régimen económico que os contraiga. ay, Entonces, la unión de hecho, el objeto principal es poder retrotraer esos 3 años atrás y reconocer derechos durante esos 3 años que han pasado, pero que se han vivido juntos, pero que no se había reconocido esa unión de hecho. ¿Verdad? Porque ellos pueden casarse, pueden vivir juntos 10 años y casarse a los 10 años, bueno, yo voy a contraer matrimonio civil. Muy bien, contraen. Desde ese momento para adelante, derechos y obligaciones. Pero los 10 años anteriores, como que si no hubiera pasado nada. Ahí no, ningún derecho le compete a nadie. bien. Entonces lo que se podría entender es de que sí, 3 años que hayan pasado, desde ahí es que entonces hay algunos derechos, pero ahora solo por muerte o igual estando siempre juntos en algún momento dado de problemas, ¿verdad? ¿Hay algún derecho que pueda tratar de exigir la mujer, por decirlo? ¿O solo por muerte es que No, tiene esos derechos? no solo por muerte. Ah, No bueno. solo por muerte, también por muchos derechos. Porque imaginémonos que en esos 3 años ellos hayan trabajado duro y hayan comprado un terreno. En esos 3 años, Partes por iguales. ejemplo. Exacto. Entonces le conviene a ella legalizar una unión de hecho, porque quiere decir que durante esos 3 años ellos compraron varios bienes estando juntos. Entonces le va a tocar partes iguales. Pero si ella se casa en ese momentito y todos los bienes están a nombre del esposo, si se casan por el régimen económico de separación de bienes, por ejemplo, o el de comunidad de gananciales, que es un régimen donde dice que hoy me caso y todo lo que haya tenido antes es mío. Y lo que yo tenga de hoy para adelante es de los dos. Entonces, ahí perdería la esposa. O sea que hay muchas situaciones que conlleva esa unión de hecho, pero legalizada. No solamente decir, yo ya viví 3 años, ya tengo la unión de hecho. No es así. ¿Y por qué la ley dice 3 años? Como mínimo. Lógicamente la unión de hecho puede hacerse en 5 años, 10 años, 15 años, los que quiera, ¿verdad? Pero como mínimo debe de tener 3 años de estar unidos. Puede unirse en 10 años y retrotraer ese tiempo también de los bienes. Eso es importante para las personas que lo desconocen porque no pierden los derechos, pues. No pierden los derechos que la ley los ampara. En cuestiones de legalización, licenciado, tiene que ser en mutuo acuerdo. Por lo que usted decía, es la mujer la que tiene que tratar de ver cómo legaliza eso. Y usted, bueno, cuando se muere, ¿verdad? Definitivamente es ella, pero estando vivos,
estando vivo el esposo. Entonces, tienen que estar de acuerdo, me imagino yo, para poder legalizar eso. No es que solo ella lo haga, ¿verdad? Efectivamente, sí tiene que haber comunión ahí entre los dos, porque los requisitos vienen siendo, tiene que ser inscrito también en el Registro Nacional de las Personas, como que si fuera un matrimonio. Bien. Se hacen actas y se inscribe ahí para que quede legalmente instituida la unión de hecho. Muy bien, gracias, licenciado. No sé si alguna preguntita, Pastor Juan. ¿Alguna inquietud? Simplemente añadir ahí que por eso es importante que la iglesia también se encargue de enseñarle a sus miembros, porque es importante. Nosotros tuvimos aquí el caso de una familia que tienen como 40, 50 años también de estar viviendo, como, como nosotros decimos, unión de hecho, pues viviendo juntos, pero sin casarse. Entonces se les dio discipulado y ahí se les enseñó que lo que ellos estaban haciendo era fornicando y que no iba a poder dejarle ningún tipo de herencia a ella, si él muriera. Y casualmente él tuvo un accidente, ahí lo empezamos a conocer, a evangelizar, ahí aceptó a Cristo y se empezó a discipular y él entendió que lo que él había hecho todo ese tiempo no era bueno delante de la presencia de Dios y decidió casarse. Solo dijo: ¿qué necesito? Usted lo que necesita es ir ante un licenciado o ir a la municipalidad a casarse, y si quiere realmente recibir todavía una bendición de parte de Dios, pues ya en la iglesia no necesita usted ninguna fiesta ni nada, venga con su ropa normal y todo, y nosotros aquí lo casamos. Y fue algo maravilloso que los hermanos que estaban yendo ahora el de discipulado le hicieron un almuerzo, invitaron a toda la familia de parte de él, o sea que no eran cristianos y fueron a ver una boda cristiana con el papá, que ya tenía, él ya tiene sus 80 y pico de años de edad, pero entonces dijo: yo no quiero dejar abandonada a mi esposa. Y él pensó que sí la esposa iba a heredar las cosas, pero como no tenía conocimiento, y con el conocimiento de la palabra, él se casó, y ahora ahí están, y son una pareja muy fieles, pues, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso. Y la otra cosa que oía, licenciado, era el otro problema, la unión de bienes separados. Cuando uno está haciendo esa cosa, definitivamente está como que probando realmente si con la que se está uniendo le va a salir bien o le va a salir mal. Entonces no hay confianza. Si yo no tengo confianza, mejor no me caso. Incluso le decimos nosotros a las jovencitas: mire, si el novio que tiene realmente es un varón cristiano que ame a Dios, ustedes tengan seguro que les va a ir bien. Pero si el varón no ama a Dios, piénsenlo antes de casarse, porque la pueden llevar. Ese es el problema. Gracias, licenciado. Muy bien, Pastor Juanito, excelente. Ok, yo creo que vamos para aprovechar el tiempo que se nos va avanzando el tiempo, vamos a pasar a lo siguiente, licenciado. Gracias por ese aporte, ¿verdad? Y por ayudarnos a abordar este tema del matrimonio, porque son muchas cosas las que se pueden hablar, ¿verdad? Y quizá posteriormente podamos ir haciendo ahí esa serie poco a poco, ¿verdad? Para poderle compartir y tal vez ayudar a la gente para que salgan de dudas del tema que estaba tratando de sacar ahí a luz el pastor Juanito, ¿verdad? Esas partes en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Pues el pastor Carlitos, para que podamos discutir o podamos debatir un poquito esta situación, pero con el sentido de ayudar a la gente a salir de esas dudas en cuanto a lo espiritual. ¿Cómo está eso, verdad? ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde va? Porque él decía ahí, ¿verdad? Hablaba ya de fornicación. Bueno, fornicación sabemos que solamente es cuando son patojos, ¿verdad? Ya cuando alguien está casado, matrimoniado, eso ya se llama adulterio, ¿verdad? Entonces, el punto acá es la gente que ya tiene mucho tiempo puede estar viviendo. Realmente vamos a venirles a poner el dedo, a decir: usted está fornicando, perdón, usted está adulterando, ¿verdad? Porque ahí entra el adulterio. Usted están realmente adulterando como pareja, porque ya tienen tal vez hijos de 15, 20 años y quizás hasta más.
Entonces, ¿será que podemos ponerles el dedo y decirles ustedes están en adulterio? A veces ese disparo es bastante fuerte. Entonces ahí ya viene la parte teológica y qué excelente, ¿verdad? Pero vamos a ir hablando sobre ello, Pastor Carlitos, con usted ahora el tiempo y entrémosle porque el tiempo va corriendo. La cosa es que qué interesante para poderle llevar a la gente esta información. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Privilegio grande estar compartiendo un tema de relevancia como lo que lo es el matrimonio. Y empezamos con las escrituras, ya que se recuerdan de que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, narra lo que fue el primer milagro del Señor Jesucristo, y lo hizo precisamente en una fiesta matrimonial. El capítulo 2 dice de que era la boda de Caná, donde empezó principio de señales, dice la escritura, realizó, donde vimos su gloria, declara el profeta Juan, cuando transforma el agua en vino. Ahí es un pasaje que se menciona mucho cuando una pareja recibe la bendición por parte de la congregación, de la iglesia. Y creo que ya de todos es sabido que la iglesia no tiene potestad de casar, sino ya son las leyes del Estado, como lo manifestó el licenciado Ranferi, pero sí de bendecir. Y cuando una pareja viene y recibe esa bendición, pues está en el propósito correcto, porque el Señor santificó ese matrimonio con su presencia. Y luego también es curioso que Efesios capítulo 5 narra de que el matrimonio es un misterio, pero que proviene de otro gran misterio. Y siempre me ha gustado esto de descubrir los misterios de la palabra. Es Excelente. una pasión por ver cómo se descubren esos misterios. Y este está muy, muy claro aquí en Efesios capítulo 5. No vamos a leerlo todo, pero allá en su casa pueden empezar desde el versículo 23, 5, 23 en adelante. Dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, ahí está una orden muy directa del Señor al contraer matrimonio. Por esto, dice la escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego en el 32 está escrito lo que mencioné al principio. Grande es este misterio. Pero luego el apóstol aclara y dice específicamente, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pareciera al leer textualmente que el misterio es el matrimonio, pero el escritor de Efesios, que es el apóstol Pablo, habla de que el misterio es cómo el Dios triuno escoge a un grupo que lo llama linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para hacerse uno. Y ahí entonces es donde salen los términos de que Cristo es el esposo. Y creo que necesitaríamos extender esto porque quisiera tener un tiempo para plantearles muy bien, de que la iglesia
no es la novia de Cristo, sino es la esposa. Y en esto hay mucha ignorancia a nivel mundial, porque y no lo hacen de de mal proceder, sino por falta de una buena enseñanza. Entonces decimos la novia de Cristo. Principal, al ver la Biblia, especialmente la cultura hebrea, no existe el noviazgo. Lo que existe es el desposorio. El noviazgo es algo occidental. El desposorio es algo oriental, algo del Medio Oriente. Y es bonito este estudio que los vamos a estar invitando para que ustedes puedan sintonizar de que como la segunda venida, tanto la primera venida del esposo, que es Cristo, y la segunda venida del esposo de Cristo, tienen que ver con el cumplimiento de 7 actos que lleva el desposorio. 7 pasos que se da y que casi son pocos los que lo saben, y ahí se da uno cuenta de que realmente la iglesia no es la novia de Cristo, sino es la esposa. Unos objetan, no, pero si todavía no están viviendo juntos espiritualmente, sí, pero cuando venga, entonces la iglesia, y surge ya la doctrina del rapto, de que será raptada para las fiestas del Cordero y después vendrán juntos. No me quiero meter en escatología en este momento, pero una predicadora lo expuso así. No sé si por tiempo no le colocó mucho fundamento, pero inmediatamente en el internet empezaron a cuestionarla y a señalarla por haber dicho lo que ahorita les estoy hablando, de que realmente la iglesia es la esposa de Cristo. Ese es el gran misterio que está ahí en Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y todos estos versículos que hemos leído nos señalan a Cristo, cómo amó hasta la muerte a su esposa, la iglesia. Y es un ejemplo extraordinario para los matrimonios, para todas las familias, especialmente para los que ya están casados, para los que piensan también casarse, que tiene que ser el modelo de Cristo, así como Él amó y sigue amando a su iglesia. Así debe ser ese amor extraordinario entre un esposo y una esposa. Y esto nos resuelve muchas cosas por esa situación de por qué no quererme casar y por qué prefiero la unión de hecho. ¿Por qué tengo que esperar esos años? Porque hay unos aspectos del corazón ahí, hay temores, no sé si falta de comprensión, de entendimiento total, de que si esa pareja ya están viviendo juntos y ya han procreado hijos, hijas, ¿qué les impide, en lugar de pedir una unión de hecho, realizar su matrimonio totalmente? Porque esto es lo que habla aquí la Escritura acerca del ejemplo extraordinario del Señor Jesús, que cumplió esos 7 pasos que en una sesión siguiente que vamos a tener, lleva su tiempo, lo vamos a explicar uno por uno, porque un matrimonio hebreo, por mencionárselos, solo se los voy a decir, se le llama ketubá, que es un contrato matrimonial. Y el primer paso se le llama shirukin, que es cuando se escoge a la esposa. Luego, entonces, en el ketubá ya hay un contrato. Y el kedushin o erusin es un compromiso. Y se hace un mikvah, que es como una purificación, como un bautismo. No es el bautismo de arrepentimiento, sino de compromiso. Por eso el Señor Jesús colocó aquí en capítulo 5, de que el 26, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso se le llama mikvah. Pero también está lo que se conoce como la jupá y lo que se conoce como el matán, que es un regalo que se da de pacto. Son 7 pasos preciosos, pero necesitamos
tiempo, ya en otra reunión lo haremos. Pero aquí terminando de leer Efesios, entonces dice claramente aquí por lo menos 3 cosas que Dios espera que realice una pareja. Luego de decir que es un misterio en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto, no tanto de los matrimonios, sino respecto a Cristo y su esposa, Cristo y la iglesia. Pero por lo demás dice aquí en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Primer requisito establecido por la palabra, y lo dice claramente cuando Adán estaba solitario en Génesis 2. Fue el primer zoólogo, el primer científico en ponerle nombre, en descubrir variedad de animales. Y Dios le dijo, colócale nombres. Y después de estarle colocando nombres a todos los animales que había en el huerto, se sentía solo. Y Dios dice, entonces le haré ayuda idónea, le haré su fortaleza. Hay una parte que le hace falta, eso dice la ayuda idónea, la otra mitad, la otra fortaleza. Y en Génesis 2 dice que lo deja caer en un profundo sueño. O sea que no metió las manos ahí a Adán, sino que cuando despertó y miró quién estaba ahí, era como dicen algunos, Dios le había enviado a mis Israel. Cuando mira a Eva y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y se pronuncian estas palabras que escribió el apóstol Pablo aquí. Entonces dejará el hombre y la mujer también a papá y a mamá. Cosa que hoy en día no sucede con frecuencia. La situación por la cual el Señor ordenó dejar para dar ese paso a papá y a mamá es para que ya la nueva pareja tome una conciencia plena de tener una independencia emocional y una independencia económica. O sea que a partir de aquí en adelante, esta nueva pareja constituye un matrimonio delante de la sociedad. Por lo tanto, ya no pueden estar en la casa de sus padres. Y a veces esto puede sonar, por 2 vías, puede sonar muy, muy fuerte, porque se puede pensar, bueno, a veces hay suegros semacos, le dicen. ¿Y quiénes son los suegros semacos? Los que quieren que toda la familia esté bajo un techo. Todos vivan en la misma casa. Pero es necesario salir porque Dios es sabio, Él sabe por qué, Él es el constructor, el creador del matrimonio. Entonces sabe perfectamente sus leyes y les dice, van a salir y se van a independizar emocionalmente y económicamente de sus padres, porque esto es saludable. No la honra siempre seguirá. Hasta la muerte. Honra a papá y a mamá para que te vaya bien y seas de larga vida, lo mencionaba el licenciado el día de ayer. Lo que sí tienen ellos entonces que tomar gran responsabilidad es de que ya no van a ser hijos de papi, no van a ser hijos de mami, que por cualquier pelea, desacuerdo, ella empieza a llorar y dice, me voy de aquí o llamo a mis padres. Y entonces se crea una situación de inmadurez. En lugar de dialogar ellos, resolverlos, obviamente buscando primeramente la dirección de Dios, y luego platicar y luego hablar, ponerse de acuerdo de cómo resolver la situación, que en la mayoría de casos, cuando comparto, digo, esos problemas son pequeños, son como ratones que los agigantan como elefantes. Entonces, dejando a papá y a mamá, ellos entonces van a aprender a desenvolverse, a madurar emocionalmente para que no siempre estén llamando a sus padres o para que yo me voy y te dejo. Entonces, esto requiere una madurez emocional, en primer lugar, porque no es un
no es un juego, no se trata de despedazar, como la otra vez me decía un joven, yo ya llevo 16 noviazgos, pero así muy, muy orgulloso de haber estado con 16 señoritas. Entonces el Espíritu Santo, acá había leído un libro de consejería matrimonial y el Espíritu Santo me dijo, dile lo que leíste. Y le dije, no son 16 victorias sentimentales, sino son 16 fracasos emocionales y sentimentales donde usted ha dañado el corazón, le ha quebrantado el corazón a esas señoritas. Y una herida no sana, no es una exageración, desata un monstruo dentro de la persona. Y ahí estamos hablando, cuando digo monstruo, es de que operan demonios. Ya la personalidad de esa persona va cambiando y necesita entregarse en liberación, mucha liberación de demonios. Entonces es bueno acatar esto de no consentirles a los hijos como que si fueran los chiquitos de toda la vida. Hijos siempre serán, pero tienen que aprender a madurar y tienen que aprender a crecer emocionalmente. Y cuando dice ahí, dejarás a tu padre y a tu madre, está hablando también de una independencia económica, porque fácil es casarse viviendo en el techo, en la casa que le costó mucho a nuestros padres. Y luego a veces viene la justificación, mientras consigo trabajo, mientras consigo un mejor trabajo, o mientras me sale este negocio, pero ese plazo se va alargando hasta quedarse a vivir ahí. Cosa que no lo contempla el matrimonio hebreo, como lo vamos a ver posteriormente. Porque cuando se dice que se anunció a María o a Miriam que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, estaban en esa época de desposorio. Y les voy a adelantar un poquito eso. Eso es lo que se llama Kedushin, que significa que en una pareja hebrea, cuando ya sea el papá que haya escogido la esposa para su hijo, o sea, como lo hizo Abraham, enviando a Eliezer para buscarle esposa a Isaac, o ya sea el hijo que haya con confianza buscado a su papá y le haya dicho, tal joven me gusta y quiero pues realizarme con ella, quiero algo serio, un matrimonio. Entonces los papás del joven van con la otra familia y hacen un contrato, ya sea de 1 año o de 2 años. ¿Y qué consiste ese contrato? Que si acepta ella y aceptan los padres al nuevo joven, los declaran casados de una vez, pero no van a vivir juntos, sino hasta 1 año o 2 años después, dependiendo del joven que tiene que tener ya su propia casa. O sea, no se la puede, ya están casados por lo escrito, por palabra, pero no se la puede llevar a su casa hasta que tenga sus propios bienes, hasta que tenga su propia casa. Y ahí nos resoluciona muchos problemas, fíjense, porque no quiero meterme a Honduras, como se dice, pero en el antiguo pacto hay 2 clases de adulterios o de sentencias. ¿Por qué una mujer que era hallada en el acto del adulterio era apedreada? Más otra no era apedreada, sino que podía vivir, pero sí recibía su castigo en la ley de Moisés. Entonces, el que aquella mujer que no era apedreada era aquella mujer que resultó embarazada en este año de desposorio, pero no embarazada de su esposo, sino de otro que se metió, pero todavía no estaban viviendo juntos con el esposo. Pero la que era apedreada en ese tiempo sí era la que ya el desposorio había pasado y ya estaban viviendo juntos bajo un mismo techo. No sé si me explico en todo eso. Y también fíjese que es muy bueno porque en la cultura hebrea ese año no solamente era para que el varón adquiriera responsabilidad, porque un padre, como dijimos ayer, tiene que ser proveedor y protector, sino también era como una ley moral, porque obviamente ya eran casados, pero no vivían juntos. Entonces, esta joven señora no tenía que dar a luz en ese año, sino hasta que él llegara y la llevara a su casa.
Y es una etapa muy bonita en la de Cristo. Por eso ese es el desposorio de Cristo. Viene por la iglesia. Y el contrato es que él pagó un precio más. Y fíjense que eso de la dote y de todo, yo pensé en mi ignorancia que eran situaciones de nuestros pueblos, cuando la verdad, la situación es bíblica y es cultura del reino. En ese contrato se tenía que dar algo valioso. Entonces, el Señor Jesús no nos compró con piedras preciosas, no nos compró con oro ni plata, sino con algo más valioso. ¿Cuál fue su precio? Su preciosa sangre. Luego, ya cuando se cerraba el contrato, venía el matán, que es regalo. ¿Y cuál fue el regalo? Cuando el esposo sube. ¿Y qué sube? Con lo que dice Juan 14. No os turbéis. Confiad en el Padre, confiad en mí, porque a donde yo voy, ustedes irán y iré a preparar moradas. Entonces el Señor está preparando moradas para cuando regrese por su esposa. Y se tenía que dar un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El glorioso Espíritu Santo, que vino a vivir a esta tierra. Lo vamos a ver bien en un futuro, estos 7 pasos, pero muy buenos ejemplos. Por ejemplo, aquí ya cerrando esto, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, eso nos habla entonces de una independencia emocional, de que los padres no tienen que arreglarle toda la vida, los desastres emocionales. Aconsejar sí, pero no meterse de lleno, porque eso provoca muchos problemas que se miran en la labor pastoral. Y luego también la independencia económica, porque la juventud de ahora veo que fácilmente dice, ya mamá me voy a casar, ya está embarazada. Y perdona, el cuarto es pequeña carga para los padres que han estado luchando por años por llevar a sus hijos. Y en la ley me gustó eso que leyó el licenciado Ranferi cuando dijo, no, los hijos también ya creo que a los 18 años ya ellos están listos para aportar. Fue otro punto, dice aquí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, independencia emocional, independencia económica, y se unirá a su mujer, pero ahí no está hablando de una unidad física. La unidad física es la de último. Ahí está hablando de una unidad de propósito, una unidad de visión. Un poeta dijo, el amor no consiste en estarse mirando de frente el uno al otro. El amor consiste en mirar juntos en una misma dirección. Y si nos están viendo personas solteras o madres que fueron abandonadas y están pensando volver a rehacer su vida, o viudos o viudas, este paso 2, cuando dice y se unirá a su mujer, es que la pareja tiene que estar en tu mismo propósito y en tu misma visión. Aquel dicho me gusta a mí y se aplica a las iglesias, es que tener 2 visiones es tener 2 cabezas. Entonces es solo una visión. Y entonces en ese tiempo se puede ver si realmente la pareja de ese joven ama lo que él hace. Hablemos de un ejemplo, siempre bromeo con los del Ministerio de Alabanza, los músicos, los guitarristas y bateristas especialmente, que cuando piensan en casarse, pues la esposa que van a tener que comprender todas esas horas de ejercicios y de estar oyendo, porque la música, y ahí está el pastor Maquito, que es una autoridad en esto de la música, al principio no suena bonito. Cuando estamos aprendiendo, el teclado suena no muy bien, la guitarra, y es una paciencia la que se debe tener. Pero si la otra persona tiene esa inclinación a la música, al canto, como él lo tiene, pues eso va a allanar un poco el camino. Eso es unidad de visión, unidad de propósito. Y finalmente, ya por eso el Señor lo deja de último, dice, y serán una sola carne, que es prioridad, pero no lo primero. Ya es una unión sexual.
Y la ley lo dice, ya tanto para procrear hijos, para que traer descendencia a esta tierra. Entonces esa es mi aportación de esta noche. Muy bien, ok, gracias. Pastor Carlitos, yo creo que muy excelente, ¿verdad? La exposición, esta enseñanza, y como usted decía, yo creo que hay mucho que hablar, ¿verdad? Y no se puede quedar en una sesión. Vamos a continuar, creo yo. Ahorita ya llevamos como 1 hora y cuarto. Eh, pero sí, excelente. Y yo espero que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puedan compartir este mensaje, porque no se puede desperdiciar esto. Esto es algo que hay que tomarlo porque es necesario para tener ese conocimiento y compartir, aconsejar, ¿verdad? A nuestra gente. Es necesario que sepan, que conozcan. Quiero decirles que todos aquellos, ¿verdad? Que les interese, es bueno que tal vez me busquen ahí en mi canal de YouTube. Ahí voy a estar, hice un espacio para poder subir esta información en YouTube. La pueden ustedes encontrar y búsquenla como Conexión 2020, ¿verdad? Y todavía mejor agréguenle Conexión Bendición 2020, porque les va a aparecer mucho título ahí de conexión, ¿verdad? Entonces mejor búsquenlo como Conexión 2020. Perdón, Conexión Bendición 2020. Y así entonces van a encontrar más rápido el canal y ahí van a ir encontrando. Yo voy a estar tratando de subir este tipo de información. La información hace poquito que fue la de las mujeres embarazadas, también voy a subirlo ahí. Y algunas informaciones, algunos videos de enseñanzas que van a estar muy interesantes, algunos artículos también, ¿verdad? Que trato de subir, que puedan ser de bendición para la vida de cada uno de aquellos que les interese poder ver, poder escuchar o poder leer, ¿verdad? En su momento esos pasajes de las Sagradas Escrituras. Así es de que es una invitación. Búsquenos en YouTube y ahí nos van a encontrar a nosotros como pastores, como líderes, ¿verdad? Que tenemos esa buena intención de bendecirles con la palabra. Solamente, Pastor Carlitos, y a todos, igual pastores acá, licenciado, hay algo acá, ¿verdad? Como para poderlo proseguir, Pastor Carlitos, va para que se tome en cuenta y la gente lo vea. Yo, en lo particular, en este tiempo, ¿verdad? Esta temporada, quiero decirles de que tomé un espacio, ¿verdad? Y una serie, y por lo que el pastor Carlitos estaba diciendo, y he llevado esta serie, ¿verdad? Y al inicio yo la llevé de esta forma, pero como dice el pastor Carlitos, a veces hay que entender muchas cositas, pero yo siempre con ese entendimiento vi esto y por las Sagradas Escrituras. Y entonces yo me encuentro con 3 cosas. Una de ellas es la mujer de Dios, y quizá al inicio así había puesto como la mujer de Dios, y después dije, a lo mejor le voy a cambiar este título porque la gente lo puede mal entender, ¿verdad? ¿Cómo es eso que la mujer de Dios, si no entienden la Trinidad, entonces se van a hacer bolas con esto, es lo que yo dije, ¿verdad? Y entonces traté de cambiar un poquito y entonces después veía y dije, la esposa de Cristo, mejor, ¿va? Se oye mejor. Pero por eso les digo que si no entienden la Trinidad, se van a hacer chibolas, ¿va? Nosotros como pastores logramos captar las cosas, pero dije, bueno, porque la idea es, ¿verdad? Que el título era las medidas perfectas. De hecho, ese es el título que casi estoy terminando ahí, pero he dado algunas pausas y agarro a veces otro mensaje porque Dios ahí lo pone en mi corazón. Pero las medidas perfectas del primero, de la mujer de Dios. Pues le cambié y le puse mejor las medidas perfectas de la esposa de Cristo. Pero después dije yo, no, mejor le voy a tratar de ponerlo aquí como para que vayan viendo paso a paso. Y le puse, ¿verdad? Terminé poniendo la novia de Cristo, ¿verdad? Y ahora que el pastor dice esto, entonces las cuestiones es que hay que entender, ¿va? Hay que captar esta cuestión, pero fíjense que en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿va? Yo encuentro esto y dice, versículo 2 del capítulo 21, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Un tiempo. Es una cuestión que se va a dar en un tiempo, es lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué somos? La gran pregunta es, ¿qué somos? La iglesia, el pastor Carlos acaba de decirlo. ¿Qué somos, verdad? Pero para esto hay que despejarlo, porque yo sí lo podría entender así de primas a primera, ¿verdad? Yo lo entendería como la novia, ¿verdad? Pero creo que va a ser un buen tema,
¿verdad? Dejémoslo ahí con interrogación a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y nos están viendo esta noche. Así es de que yo les agradezco a todos ustedes, de veras, con todo mi corazón. Pastor Carlitos, que Dios le bendiga y que duerman rico ustedes, de veras, igual, licenciado Ranferí, Pastor Maquito también, espero que estemos aquí, ¿verdad? Gozándonos, aprendiendo y qué bueno ver cada punto igual. Pastor Juan, mi gran amigo, ¿verdad? También igual, Pastor Juanito, ¿verdad? Que aquí nos estemos alimentando y que así podamos ayudar a la gente, porque esa es la idea, ayudar a nuestra gente en la iglesia. Hoy lo que se habló, interesante, yo ya lo tengo casi muy claro, ¿verdad? Todo esto en cuanto a esas partes legales y que en eso tenemos que ayudar a la iglesia mucho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal si alguien se hace una oración para terminar esta noche? Y entonces los invitamos a todos desde ya, los que estamos acá unidos y los que igual están viendo, ¿verdad? Y a los que van a ver en repetición quizá el video, si lo buscan en YouTube. Desde ya les quiero decir que el sábado estamos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya listos como para poder compartir, vamos a unirnos en oración y tal vez ahí siempre, vamos a compartir más que todo el sábado es para oración, temas de oración para que ustedes vengan y si se acerquen a nosotros ahí al Facebook, ¿verdad? En vivo para que puedan recibir esa compartición, ¿verdad? Esa impartición de la palabra. Así es de que invito a alguien ahí para que me ayude a orar. Está bien, Pastor Luis. No, pues antes de finalizar, bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes y a cada uno de los oyentes que nos estuvieron viendo. Y vamos a orar para despedirnos con una oración. Creo que este ha sido un tema muy interesante y muy edificativo también. Creo que los que conocemos al Señor, pues viene a unirnos una vez más a nuestro cónyuge y trae algo especial en nuestras vidas también. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este momento. Una vez más, Señor, invocando tu nombre, tu presencia y gracias, amado Padre, por estos temas tan especiales, tan edificativos, Señor, para cada vida, para cada corazón que está necesitado de ti, Señor, para estos tiempos que estamos atravesando. Gracias, Señor amado. Enviamos palabras de bendición, palabras de vida hacia los lugares, Señor, donde nos están viendo, Padre. Señor, el propósito de esta transmisión es edificar las vidas, Señor, para que reciban de ti esas fuerzas, esas fortalezas y esa dirección, Señor, en cuanto al matrimonio, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así es de que a descansar, a agarrar la almohadita, pues sí. Que pasen buena noche, un buen abrazo para todos, que Dios les bendiga y invitados ahí para el sábado, ¿verdad? Ya desde las 6 en adelante para poder entonces estar ahí unidos en oración. Dios les bendiga, pasen buena noche. Igual a todos nuestros participantes, escuchadores ahí en Facebook. Bendecida noche. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, doctor Carlos, licenciado Ranferí, pastor Juan, creo. Ya me puso. Bendiciones. Pastor de pastores, solo Cristo. Dios los bendiga. Hace buena noche para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bueno.